Macuali tonali te Mastiani. Es la clase número 12 de náhuatl, del hablar armonizante. Ya sabemos que eso significa. Nahuatlaca es el que habla armonizante. Tlatoani es el que habla para armonizar y vive en el Tlatocan, la casa que es para armonizar. Bien, vamos a ver hoy algunas palabras hermosas. La primera que vamos a ver es Tlachtli, que significa padre, Tlachtli. Y luego vamos a ver Coli, abuelo. De ahí viene la palabra, la toponimia Colima, lo conquistado por los abuelos. No la confundamos con Oquili, que significa dedos, y es el número 5, Macuili. Con estos 5 gusanitos, perdón, Oquili es gusano. Macuili es el número 5 en náhuatl. Con estos 5 gusanitos transformo la realidad. Luego, entonces Colima significa lo conquistado por los abuelos. Coac, me interesa también el otro significado, no solamente el de culebra, el de serpiente, sino el de la fuerza ondulante, el de la fuerza ondina. Según los náhuatl, del ombligo hacia abajo somos fuerza, porque ahí está nuestro aparato reproductor. Pero también es el conocimiento de todo lo que hay en la tierra. Y en Quetzal, una ave hermosa del ombligo para arriba, entonces somos nosotros el Quetzalcóatl, un ave de pensamientos hermosos y también conocedora de lo que hay en la tierra. Luego viene Quetzalcóatl, serpiente hermosa, serpiente plumada, pero eso es lo que comentaba. Tezcatlipoca es el luminar del espejo. Y la metáfora es el conocimiento del alma, del interior de las personas. Es la psicología, es la psiquiatría. Y estas son 2 únicas ciencias tenían los náhuatl. La biología, que es Quetzalcóatl, y la psicología, que es Tezcatlipoca. Más adelante vamos a dar una clase de todo, nada más una clase especial para explicar todo lo de Tezcatlipoca. Luego tenemos Tlaxcali, que significa tortilla. De ahí viene Tlaxcala, la toponimia es donde hay tortillas. Otra palabra hermosa, Tlacat. ¿Qué significa Tlacat? Significa hombre. 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 Pero también Tecutli significa hombre. Tecutli. Luego, la palabra número 11 que vamos a ver hoy es mezcaltitán. Mezcaltitlán. Los pescadores de esa isla ocupaban conocer lo de la luna para ir a pescar. Entonces, Metzi es luna, Cali es casa, Tlán es el lugar, la casa de la luna. Eso va a significar mezcaltitán. Y luego nos vamos a otra palabra también muy hermosa, que es frijol. Yet. Yet significa frijol. Frijol. Palabra número 13. La palabra número 13 es amo. Amo. Y de una vez digo la 14, quema. Quema significa sí y amo significa no. Palabra número 15. In significa él o la. Palabra número 16. Inin. Inin va a significar este. 17.
17. La palabra 17 es ipan. Ipan significa sobre. La palabra número 18 va a ser itik. Itik, que significa dentro. Dentro. Bien, entonces ahora vamos a hacer algunas oraciones con esas palabras nuevas y con otras que ya les he compartido. Bien. La primera oración que vamos a hacer es Kampakaatl. Primera oración. Kampa. Kampa. Ka. Atl. Todo el mundo sabe qué significa atl. Agua. ¿Qué significa acá? Está. Kampa, ¿dónde está el agua? Así se traduce. ¿Dónde está el agua? Que bien le puedo poner in, Kampaka, in, atl, pero así se traduce también. Kampaka, atl. Segunda palabra. Atl nikanka. Atl. Agua. Atl. Nikan. Ka. Acuérdense que vimos ya Nikan Askan. Aquí es Nikan. Askan es ahora. Nikan. El agua está aquí. Atl Nikan Ka. El agua aquí, Nikan, aquí está. 3. Nikan katek omekali. Nikan. Aquí, Nikan. Plural de K es katek. Plural de K, katek. Nikan katek ome. Ome. Es 2. Se ome yeinab, etc. Se. Nikan katek ome kali. Aquí están 2 casas. Kampa kan impili. 4. Kampa, ¿dónde? Kampa. Ka está, ka. Pili. Pili. ¿Dónde está el niño? ¿O dónde está el príncipe? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde? ¿Dónde está el niño? Luego vámonos a otra oración. Vámonos en Tlacat Itik Teopantli. En Tlacat es hombre. El hombre, Tlacat, el hombre, Itik es dentro, Teopantli es templo, es iglesia. Entonces, el hombre es dentro, está dentro del templo de la iglesia. 6. Quema Tlacatlin Teopantli. Quema. Sí, quema. Quema Tlacatl, sí. Quema Tlacat, el hombre. Teopantli. Sí, el hombre está
en el templo. Sí, el hombre está en la iglesia, está en el templo. 7. Amo es no. Amo no. ¿Cómo? Amo inoquiling in oquiling gusano. Amo inoquiling amo ipanjali. Amo no ipan jali. No, amo es no. El gusano no sobre la jal, no está sobre la jal. De ahí viene Jalisco, que significa sobre la jal. Entonces vamos con 7 oraciones. Vámonos a las tareas que voy a dejar y que dentro de 8 días, el lunes próximo, más tardar, deben estar ya contestadas. Ustedes les van a hacer en poco tiempo. Ya son personas que, las poquitas que quedan, 3, 4 que están siguiéndome en el náhuatl, pronto les van a contestar. Tarea. Primera oración. Tarea es traducir. Traducir. La primera es campa ka intachtli. Campa ka in tachtli. 2. Tachtli amonikan. Tachtli amonikan. 3. Campa katek. Campa katek. Katek J mekat. Oración número 4 de tarea. Campa ka insextli. Campa ka insextli. Oración número 5. Campa ka inisquintli. Campa ka in is quintli. 6. Isquintli is quintli. Ompa in det. Ompa ipan det. Y por último, 7. Quema at iwan tet nika.
Esas son las 7 oraciones que les dejo de tarea para que lo traduzcan. Y ustedes ya pueden ir haciendo cada vez más y más oraciones. Es hermoso el náhuatl, sobre todo la filosofía que tiene, porque cada palabra lo ubica en el tiempo y en el espacio. Me despido de ustedes diciendo, Okmatzili, cuiden por dónde van sus pies y qué hacen sus manos, y sean dueños de su rostro y de su corazón. En náhuatl eso significa que les vaya bien. Okmatzili.